400 combates, 10 heridas de guerra en su cuerpo. De soldado a general en 6 años de lucha, jefe de la caballería y aún siendo inválido de una pierna, pelea amarrado a su caballo. ¿Quién es este joven extranjero que irrumpe en la lucha de los cubanos por la independencia? Sus más cercanos oficiales y subordinados le dicen el inglesito. Su jefe más querido lo llama Enrique, el americano. Es 1850 en Nueva York, que ya comienza a tener el ritmo agitado de una gran ciudad. Los estados del norte presionan a los plantadores esclavistas. Ya la esclavitud no es negocio. Los estados sureños, en fin de cuentas, están luchando contra la historia. Este decenio es muy significativo. Recordemos que la sociedad norteamericana se ha desarrollado desde un punto de vista desigual, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista productivo. Todo el mundo recuerda, ¿no?, que se hablaba de un norte industrial muy abierto a lo que sería posteriormente la revolución industrial, donde se había desarrollado la gran empresa capitalista, independientemente de que no era todavía la etapa del imperialismo. Estamos hablando de un capitalismo premonopolista, pero de manera muy pujante, muy dinámica. Todo el tejido de los Estados Unidos se va a transformar a partir de ese impacto, y junto a ese norte industrial tenemos el sur, aún marcado por la economía de plantación, con las relaciones esclavistas muy fuertes, y todo esto acentuaba, ¿no?, esas dimensiones de contradicciones que tenía la sociedad. Henry Reeve nace el 4 de abril del año que marca la mitad del siglo XIX, en el seno de una familia luterana de clase media. Ni su padre, el pastor Alexander Reeve, que prestaba servicios, presumiblemente en una parroquia protestante de Brooklyn, ni Maddie Carroll, su madre, pueden imaginar que aquel muchacho de carácter jovial desarrollaría una vida corta, pero llena de emociones. Tampoco sus 2 hermanas, que adoraban a aquel niño, pudieron pensar que su hermano cariñoso, de modales refinados, enfrentaría la muerte en innumerables ocasiones. De una educación esmerada, Reeve parece destinado a una vida comedida y pacífica. Su adolescencia, sin embargo, coincide con las grandes convulsiones sociales de su país durante una guerra civil que desangra la nación. Sorpresivamente, Reeve decide participar en esa contienda. No tiene cumplido los 14 años de edad, por lo que no puede ingresar en el ejército. Encuentra una posibilidad. Sienta plaza como tambor en los batallones obreros voluntarios. Participa modestamente en los últimos años de aquel conflicto del lado antiesclavista. Ya ha probado el sabor de la pólvora. Ha visto el rostro de la muerte. Este ambiente familiar de Henry Reeve, en primer lugar, porque procede de una familia de una clase que, si bien no es rica, es una clase acomodada, con determinadas condiciones garantizadas, hijo de un pastor luterano, sin ningún vínculo ni siquiera con Cuba ni con España, o sea, con ninguna de las 2 regiones o ninguno de los 2 países de que después serían partícipes de esa guerra de la cual él forma parte. Pero sin duda quizás esa misma formación bajo determinados códigos éticos y conceptos cristianos tienen que haber influido en la personalidad de Henry Reeve. O sea, este sentimiento de solidarizarse con las causas de las personas humildes, de las personas oprimidas, y sobre todo un pensamiento, una actitud netamente antirracista, antiesclavista. ¿Cómo fue este héroe legendario físicamente? No lo sabremos a ciencia cierta. De cualquier manera, más que su físico, nos interesa su actitud, que lo convirtió más que en un hombre, en un símbolo, un ejemplo de internacionalismo. Terminado el conflicto, que culmina con la abolición de la esclavitud, Reeve se integra a la sociedad.
Posee una buena educación. Comienza a trabajar como tenedor de libros en un banco de su ciudad natal. Todos creen que el joven se ha sentado, que la terrible experiencia de la guerra le ha hecho desistir de sus ansias de aventuras. Pero los acontecimientos en los que se vio envuelto solo han hecho que se desarrollen inquietudes en este, ya decidido abolicionista. Pocos años después, llegan de la cercana isla de Cuba los ecos de una revolución anticolonialista y antiesclavista. Reeve abandona sin titubear su confortable vida y su apacible empleo, definiendo su verdadera vocación. Después de 2 intentos fallidos, logra enrolarse en la expedición del vapor Perit. Cuando inquieren por los motivos, responde: porque ustedes son patriotas. Y al requerirle su origen, dirá: de allí donde se muere. Amanecer del 11 de mayo de 1869. El Perit navega sigilosamente frente a la costa norte-oriental del país. Conduce unos 200 hombres y un voluminoso cargamento de equipos bélicos. Arrían ancla a unos metros de una costa rocosa. Declinaba el interminable día cuando comienza silenciosamente el desembarco. Se infería: poner un pie en tierra significaba ganar un combate. La expedición grande, costeada por la Junta Republicana de Cuba y Puerto Rico en Nueva York, organizada por Francisco Javier Cisneros, quien a su vez viene como jefe civil de la expedición, lo que llaman de mar. Como jefe militar o de tierra, el general Thomas Jordan. Mucho fusil de pistón, mucha pólvora, cañones antidiluvianos cargados por la boca, enormes piezas trasladadas a hombro desde Nipe a Jiguaní. Concluido el desembarco, comienza la difícil tarea de trasladar todo aquel cargamento. Casi 200 hombres avanzan penosamente por caminos desconocidos. Tienen que enterrar una parte de los pertrechos. Se abrieron paso por aquellos territorios inhóspitos, cargados prolijamente de armas, incluyendo lo que era más precioso y hasta exótico para el ejército guerrillero cubano, con el cual no tenían todavía ni siquiera los jefes de la expedición un contacto real: piezas de artillería. Armas de chispa y pistón, que eran armas modernas, y también algunos de los fusiles que habían sido conseguidos como bajas de la guerra de secesión norteamericana. Poco después de haber tocado tierra cubana, se producen los primeros encuentros con las tropas españolas. Los combates que se producen o las incidencias que se producen para salir del territorio de la costa hacia tierra firme son realmente dramáticas, sobre todo porque escasea el agua, porque hay mosquitos, porque las condiciones del clima son hostiles.
Cuando aparece el enemigo, son los bisoños expedicionarios los que les hacen fuego con los antiguos cañones que traen. Desde entonces el avance será combatiendo. Reeve es herido por primera vez en combate. Por su experiencia, enseña el uso de las armas a los demás. En breve, es ayudante del general Jordan. Los españoles tiran a sus muertos en los pozos y las aguadas. Una epidemia de cólera viene a unirse a las penurias. La orden es tajante. Todo el que enferme será abandonado en el camino. Por fin aparecen los patriotas. La misión está cumplida. Unos 100 hombres llegan a unírseles. Liberado el general Jordan del alijo de armas, decide atacar un campamento español ubicado en La Cuava, a 2 leguas de Holguín. Pero cuando cree que está al alcanzar el triunfo, un refuerzo de los contrarios le obliga a replegarse hacia un lugar llamado Las Calabazas. Allí es sorprendido nuevamente por el enemigo, que lo obliga otra vez a retirarse. Reeve no oye o no entiende la orden de retirarse y es rodeado por el enemigo junto a otros compañeros. Disparan hasta quedarse sin proyectiles y son capturados por los españoles, quienes lo fusilan inmediatamente. No se sabe por qué razón todos o alguno o uno solo no recibió el tiro de gracia que por misericordia se le da a los agonizantes. Y según se cuenta, y así narraba Manuel Sanguilí, que tuvo el diario de Henry Reeve, resucita durante la noche el supuesto difunto. Gravemente herido de 4 balas que milagrosamente no han tocado ningún órgano vital. Solo, no conoce el idioma, expuesto a encontrarse con el enemigo que es implacable con los prisioneros. Avanza por territorio de nadie, únicamente su fuerte espíritu lo sostiene. Por fin, varios días después, es encontrado por una patrulla mambisa. En poco tiempo, sin maestro, domina el idioma estudiándolo en un volumen incompleto del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya recuperado, Reeve solicita al jefe del campamento su paso al Camagüey. Hacia allá se ha ido Jordan. Figueredo no aprueba el traslado. Mientras el general se decide, Reeve participa de algunos combates donde consigue un caballo del enemigo. Jinete inexperto, llegó a dominar la equitación como el mejor. Eso lo convertiría en el jefe de la caballería del Camagüey. Pero entonces era solo un buen jinete. Uno más de esa terrible arma de los insurrectos. Por fin Cisnero acepta otorgar el traslado, pero escribe en el mismo que el americano no es apto para el servicio de las armas. Sin embargo, Reeve había sido ascendido a sargento de segunda por su arrojo en las últimas acciones combativas en una de las unidades mambisas de Holguín.
No se sabe cuándo se conocen, ni quién los presentó, pero es en el Estado Mayor en el Camagüey, donde Reed se encuentra con el general Ignacio Agramonte. Surge así una inmensa amistad. Reed ya es teniente del ejército mambí. El joven norteamericano no comprende las contradicciones en el seno de la dirección de la guerra. Los generales de carrera no están acostumbrados a combatir con la táctica guerrillera. Por otra parte, los familiares son una carga más que debe defender el ejército. Hay discrepancias entre el gobierno civil y el mando militar. No obstante, el joven sigue combatiendo bajo el mando de Jordan y Agramonte. Reed, ya en la caballería, participa en más de 30 acciones victoriosas bajo el mando directo del coronel O'Ryan, quien será ascendido a brigadier. Reed, heroico en el combate, de fácil percepción, astuto, enérgico, pronto alcanza los grados de capitán de la caballería, jefe de la exploración, la vanguardia. Esas motivaciones tan profundas en un joven de 19 años no dejan de asombrarme. Como no deja de asombrarme que rápidamente haya logrado vincularse tan profundamente con las fuerzas mambisas cubanas al extremo de ganarse la confianza y la admiración de jefes tan exigentes como Ignacio Agramonte. Henry Reed es el discípulo amado y quizás el continuador de la obra de Agramonte al frente de la caballería camagüeyana. Pero no solamente fue el gran adalid, el gran militar, el hombre de una temeridad que lo hacía ponerse de frente a los cañones y a las carabinas y que le dejaron el cuerpo constelado de heridas. Fue también el hombre que tuvo el tino y el buen juicio de organizar las prefecturas mambisas, de organizar los hospitales de sangre, algo tan importante para las fuerzas que estaban combatiendo. Fue el hombre además que tuvo la visión política de no dejarse confundir por las intrigas ni por los rencores y tener siempre presente que la libertad de Cuba estaba por encima de cualquier pasión personal. Poco a poco, las desavenencias y las discrepancias minarían la unidad de acción de las fuerzas revolucionarias. Céspedes acepta la dimisión de Jordan. Agramonte solicita su renuncia a la jefatura del Camagüey. El ya general O'Ryan es enviado por la Cámara a Estados Unidos con importante correspondencia. Será capturado y fusilado al regreso en la malograda expedición del vapor Virginius. El capitán Henry Reed pasa a operar con el primer escuadrón de caballería a las órdenes superiores del general venezolano Cristóbal Acosta, quien desembarcara con Reed en el Perla. Atacan fuerzas enemigas siempre superiores, ocasionándoles buena cantidad de bajas mortales. A pesar de que los españoles tienen artillería, la movilidad de los mambises hace que tengan pocas bajas que lamentar. Reed se destaca como siempre. En parte oficial, el general Cristóbal Acosta reseña en el último combate. Entre los heridos, el valiente capitán Enrique recibió una herida en el pie. Ya Reed comienza a ser conocido por su castellanizado nombre, Enrique, que utilizaría después en cartas y notas a sus camaradas. Agramonte lo llamaría así. La prensa y los partes de guerra, sin embargo, lo llaman el Inglesito. Los rumores del regreso del mayor general Ignacio Agramonte a la jefatura del Camagüey se hacen realidad. Eran los años duros del 70 y 71 del siglo XIX. Balmaceda había sido designado jefe de la Capitanía General con absoluta libertad de acción.
Una vez más, sentiría la población indefensa los desmanes de este tristemente conocido oficial español. La miseria de estos años fue común para oficiales y subalternos. Las fuerzas enemigas atacaron las prefecturas. Compañías completas de mambises se movían casi desnudos. Los oficiales, a duras penas, mantenían sus insignias y grados en unos ripios. El ataque a la torre óptica de Colón o Pinto inicia la contraofensiva cubana de 1871. Este hecho levanta la moral de los cubanos. Camagüey, que se consideraba pacificada, es capaz de reunir varios cientos de hombres para acciones como esta. Reed además tenía el valor y el arrojo que había que tener para que los soldados dieran el extra, que ese empuje era el que lo llevaba a ser por excelencia un jefe de vanguardia. Es la primera tropa que explora y choca, y a él Agramonte lo pone constantemente de jefe de vanguardia, incluso desde que era capitán, y participa en el mítico rescate de Julio Sanguilí. Es 8 de octubre de 1871. El brigadier Julio Sanguilí se ha trasladado a un rancho cercano a Puerto Príncipe. Una sección de la columna española de Pizarro le sorprende y captura. Enterado Agramonte, y sin preguntar el número de enemigos, escoge 35 hombres de su escasa tropa, en su mayoría oficiales. Al capitán Reed, con 4 rifleros, le ordena perseguir y detectar a los captores. Reed regresa y le informa. Agramonte, volviéndose a su izquierda, ordena al corneta que toque a degüello. El combate es fulminante. 11 cadáveres deja el enemigo en su precipitada huida. El brigadier Sanguilí y 5 prisioneros están a salvo. Cuando se lee el diario de Henry Reed, se enfrenta al investigador no solo con el aguerrido estratega militar. Allí están el organizador, el analista, el contador que lleva por dentro este antiguo tenedor de libros, y todo escrito con bellos caracteres que acusan un dominio de la caligrafía que raya en la perfección. Henry Reed es ya una leyenda peleando bajo el mando de su jefe, maestro y amigo, el mayor general Ignacio Agramonte. En estos lances, Reed es herido en varias ocasiones. Le matan o le hieren sus cabalgaduras, a veces, en más de una ocasión, en el mismo combate. Su escolta, todos negros libertos, a duras penas pueden seguirlo. Su ayudante más cercano, el mulato Viamontes, se las ve apretadas para poder cubrir a su jefe cuando se pierde en el torbellino del combate. Reed va a tener una hoja de servicio de extraordinario mérito. En la caballería camagüeyana llega a asumir jefatura dentro de esta caballería, va a ir ascendiendo desde soldado, inclusive Agramonte le llega a otorgar los máximos grados que él puede otorgar al nivel de la jefatura que tiene, que es de teniente coronel, y lo propone a la Asamblea de Representantes para el grado de coronel, y además lo propone para que sea su segundo en Camagüey. Esto nos está indicando hasta qué punto
Henry Reeve es una figura que se destaca, que tiene cualidades como militar, como jefe, pero también cualidades de comunicación con la gente. Cocal del Olimpo, 2 de mayo de 1873. Se presenta en la zona el coronel español Leonardo Abril con 120 hombres. La acometida de los patriotas fue tan arrolladora que al disiparse el humo del combate en el callejón quedaban solo algunos caballos saltando sobre 47 cadáveres españoles, incluyendo el del coronel Abril. ...11 de mayo de 1873... día aciago para la revolución. Ha caído el mayor. Una mala bala derriba al héroe de tantas batallas. Después de la muerte en combate de Ignacio Agramonte, cuando llega Máximo Gómez, bueno, es una anécdota que es muy conocida, ¿no? Que cuando se le dice ahí viene el mayor, y él dice, ¿qué mayor? Y cuando dicen, no, el general Máximo Gómez, él dice, bueno, el mayor general Máximo Gómez, porque mayor ha habido uno solo. Es decir, esta admiración que él siente por Agramonte, que es una admiración mutua por todo lo que Agramonte también dice de él. Pero es que con Máximo Gómez va a desarrollar una relación también muy similar, es decir, una relación también de reconocimiento mutuo. Máximo Gómez, que es tan parco en el elogio, en su diario de campaña, cada vez que menciona a Reeve, lo menciona siempre con frases de elogio, de reconocimiento a este joven extranjero que está combatiendo. 11 de junio de 1873. El comandante español Romaní, avisado de la presencia de tropas cubanas, llega con 160 efectivos a la finca Yucatán al mediodía. Inmediatamente comienza la pelea entre sables y machetes, pero pronto el combate se vuelve una carnicería. Cuando Reeve regresa de la persecución, se entera de que el jefe, 6 oficiales y 110 soldados han muerto. Además, se obtiene valioso botín. Al arribar el mayor general Máximo Gómez a la región, escribiría: fui recibido muy atentamente por el teniente coronel Henry Reeve, digno de ocupar puesto más elevado. Estratega experimentado, el general Máximo Gómez vuelve a desplegar las fuerzas que había reunido. El mando de los cubanos decide enviar al Inglesito con 40 hombres de a caballo para provocar a los enemigos, quienes aceptan el reto. Una columna de infantería le sale al encuentro y es arrollada al machete, dejando 35 muertos con sus fusiles y cananas. El general vuelve a reunir tropas. Le llegan refuerzos de las villas. Comunica su plan a los jefes. Atacará el importante puerto de Santa Cruz del Sur. En su poder, los planos de la ciudad y los movimientos de la guarnición. El Inglesito, como siempre, está en el lugar más peligroso. Se lanza con sus escasos 30 jinetes por el centro en abierto desafío a las bocas de los cañones. Los recibe intenso fuego del fortín, el Monitor, que defiende la calzada. El jefe Mambí lanza su caballo contra la pieza y con el sable la toca diciendo: está tomada. Uno de los artilleros, que no se ha retirado, le dispara a quemarropa en la ingle, hiriéndolo gravemente. Cae desmayado. La naturaleza pide su precio a su pequeño organismo. No podrá valerse más de una pierna. Reeve
está dispuesto a pagar ese saldo. Pero además ese hombre se enfrenta a las adversidades físicas. Ya es muy conocido cómo él queda inválido de la pierna derecha. Y no solo es que fuera inválido para caminar, que tuviera grandes problemas para caminar, sino que tenían que casi amarrarlo arriba del caballo, ya no para desplazarse, ya no para ser un jefe de Estado Mayor, sino para ser el jefe de la vanguardia y a veces el jefe de la segunda división de Camagüey. Sistemáticamente es visitado por los jefes camagüeyanos a su paso cerca de los hospitales de campaña. Gómez lo visita en cuanto sus responsabilidades lo permiten. Los hombres y mujeres de la prefectura lo cuidan, lo atienden. Poco a poco, el joven norteamericano se recupera. Un día, llegan miembros del gobierno. La Cámara, por aclamación, ha otorgado al coronel Henry Reef su ascenso a brigadier por sus relevantes méritos, sus servicios y la herida que por su arrojo recibió en Santa Cruz. Y esa herida después lo imposibilitó para el resto de su vida, al extremo de tener que crear de manera, a partir de una iniciativa propia, un aditamento que le permitiera mantenerse o sostenerse en la montura, porque a pesar de esa limitación nunca dejó de combatir, e incluso para caminar, puesto que podía solamente recorrer pequeños trechos y tomando algunos descansos. Realmente fue una herida que le afectó la pierna derecha. La pierna derecha prácticamente se le comenzó a consumir, y incluso en el acta de su defunción, al ocurrir su muerte, la descripción refleja cómo la pierna derecha era un poco más corta que la pierna izquierda. Eso demuestra su intrepidez, su audacia. Frederick Dockwright, confidente profesional y periodista norteamericano, visita a Reef en su lecho de recuperación, atraído por su leyenda. El inglesito aprovecha la ocasión para explicarle la situación con los Estados Unidos. Le muestra fusiles norteamericanos capturados a los españoles y le narra la captura por los norteamericanos de muchas de las expediciones nuestras cuyos cargamentos son confiscados. Mucho debe haber impresionado al inglesito al periodista, pues luego escribe al cónsul Hall: no puedo dejar de sentir un gran interés y también admiración en la carrera del joven Reef, un norteamericano de no más de 24 años de edad que manda la caballería del Camagüey y es también jefe de ese departamento. Y más adelante, es un joven de carácter distintivo. No fuma, no bebe licores y es comedido en su lenguaje. Reef ha vuelto a montar. Gómez le vuelve a otorgar la caballería independiente del Camagüey. Es febrero del 74. El tenaz jefe Mambí tiene un solo pensamiento: volver al combate. El general Máximo Gómez, que pretende realizar la invasión a Occidente, es avisado de una fuerte tropa enemiga que lo persigue. El potrero, donde se desarrolla la acción, se llama Las Guásimas. Una vez más, se destaca el inglesito, realizando una devastadora carga al machete que destroza la caballería enemiga, que le acepta el combate. La batalla dura una semana. Los colonialistas tienen 1.130 bajas entre muertos y heridos. Los cubanos, 160. Al ver a Reef regresar por el carril que cambiaría su nombre por el carril de la carga, Ramón Roa, todavía con el rostro manchado de pólvora, escribe el poema de la carga. Aunque fue una victoria aplastante, el gasto y las bajas comprometen el avance hacia Occidente. La invasión tendrá que esperar.
Por fin, Gómez logra organizar un contingente y pasa para las villas, dejando a Reed jefe de la región de Camagüey. El inglesito mantiene en vilo al enemigo, lo provoca, lo persigue, lo bate sin pensar en el número. El enemigo cambia de táctica, se atrinchera en sus posiciones en los poblados, trata de salir lo menos posible. En sus constantes movimientos, Reed decide que si el enemigo no sale, él los atacará en sus guaridas. Inmerso en estos proyectos, conoce de los sucesos de Lagunas de Barona, los cuales deplora en su correspondencia. Aunque el jefe Mambí sigue hostigando al enemigo, se sucede en la Cámara comentarios en su contra. Nombran a Vicente García jefe de Camagüey y Reed continuaría ejerciendo. Ninguno de los dos acepta esta nominación y es el inglesito el que resuelve solicitar su renuncia y su paso a Occidente. En carta de Reed a su amigo Sanguilí dice: a mí no me importa la posición. Yo dejaría lo que tengo por el mando de cualquier fuerza que vaya a vanguardia. Creo que en Henry Reed coinciden de una manera magnífica, de un lado, la temeridad, el valor, el arrojo, el desprecio a la muerte, y por otro lado, la serenidad, la reflexión, la agudeza política, todo aquello que le hizo ganarse la confianza de los jefes que tuvo, de Agramonte, de Máximo Gómez, que siempre vieron él un ejemplo. Es decir, que Reed fue ya en plena guerra de los 10 años un símbolo y hasta pudiéramos decir una leyenda y un mito viviente. La obstinación del inglesito más la necesidad de Gómez de tener jefes experimentados para las villas hacen que el gobierno determine el traslado a la extrema vanguardia del ejército mambí. Comienza el mes de noviembre de 1875. Reed franquea la trocha en dirección a las villas. El día 5 se encuentra con Gómez en la jurisdicción de Santi Spíritus. Las fuerzas colonialistas van a perder el sueño desde este momento. La maquinaria militar más rápida y letal está ya en Occidente. Reed es designado jefe de la segunda división de Cienfuegos y Occidente. Inmediatamente cruza hacia la zona asignada, acompañado de un grupo de veteranos de su confianza. Entre ellos, el mulato José Viamontes, quien tantas veces protegió sus repliegues del combate. Ataca ingenios y los quema. Sus campos de caña desaparecen bajo la tea incendiaria, incluso a la vista de las poblaciones. Ataca los poblados, saquea las tiendas y las incendia. Se sabe incomunicado con el Oriente y mientras espera por el refuerzo de Gómez, se bate por sí solo, sosteniéndose del armamento y las vituallas de los colonialistas. Desarrolla estrategias de guerrillas que los militares académicos no logran descifrar. El año 76 sorprende a Reed tratando de mantenerse sin decaer la actividad militar y a Gómez tratando de reunir tropas para ayudar al inglesito. Poco a poco el bando español va acercando a Reed. Divide el territorio de las llanuras de Colón en 27 zonas, casi como un tablero de ajedrez. El inglesito, sin embargo, no decae en sus ataques. Divide aún más sus fuerzas. A veces anda con 20 jinetes y solo con 2 o 3 caballos que sirvan. Las infidencias y el trabajo de inteligencia comenzarán a hacer mellas en sus filas.
Pierde por esto algunos antiguos jefes. Cae su fiel jefe de escoltas, el sargento José Viamontes. Acongojado, vierte su dolor en más acciones. Quema, destruye ingenios, ferrocarriles, buques, pueblos. El enemigo arroja 60.000 efectivos sobre el joven norteamericano y su aguerrida tropa. Su suerte comienza a delinearse. Todavía en estas condiciones, le escribe a su amigo Sanguilí: si no viene el contingente, tendré que hacerme respetar un poco. ...3 de agosto de 1876... Reeve avanza por la llanura de Yaguaramas. Viene de la ciénaga de Zapata, donde ha sido avisado de una fuerte tropa enemiga que por posibles confidencias conoce de su presencia y se acerca a él. Cuando suenan los disparos, el inglesito cree que es la vanguardia enemiga y carga hacia esta como siempre hacía. Pero es el grueso de la fuerza que lo envuelve. Carga 2 veces sin resultados y comprende la situación. Él mismo cubre la retirada con solo 15 hombres. Recibe 2 heridas, una en el pecho y otra en la ingle. Su caballo cae muerto y él a pie es casi inútil. Su ayudante le ofrece otro caballo. Lo rechaza y le ordena que se retire. En ese momento es tocado por otro disparo en el hombro. Así todavía dispara sobre el enemigo que se le acerca. Y antes de caer prisionero, se aplica el revólver sobre la sien derecha y dispara. ¿Y por qué cae ahí? Hieren su caballo, matan su caballo. Él sabía que era una presa codiciada. Tiene hasta esta muerte, que también es una muerte heroica, porque es un suicidio justamente de un héroe que no quiere caer en manos del enemigo contra el cual ha estado combatiendo durante algo más de 7 años. Uno puede comprender cuando a su muerte, con apenas 26 años de edad, una vida marcada por innumerables hazañas, sus compañeros de armas se dirigen a su madre. Citan además a Shakespeare en la lengua que él hablaba: el peligro y yo somos 2 leones nacidos en un mismo día, pero yo soy el primogénito. Ese primogénito del peligro, ese león indomable, ese hombre tenaz, esa figura maravillosa de la historia de Cuba, es Henry Reeve. Para algunos, la leyenda, como dicen muchos historiadores, es lo contrario de la historia, porque la leyenda se nutre de hechos que pueden haber estado distorsionados, no existe la exactitud de la historia. Pero también podríamos decir que la leyenda es la forma que tienen los pueblos de construir la historia. O como dijo Nicolás Guillén, la leyenda es la poesía de la historia. Y Enrique el Americano forma parte de las leyendas cubanas. Varios monumentos se han erigido en honor al héroe de nuestras luchas independentistas. Escuelas y fábricas toman su nombre. Pero quizás el más grande homenaje a su memoria es el contingente médico que lleva el nombre del valiente jefe Mambí y que presta su ayuda a otros pueblos del mundo. De esta forma, Enrique el Americano, o Henry Reeve, el inglesito, sigue vivo en la memoria, sigue combatiendo.